tema no muy largo, ¿verdad? Creería yo que en una hora clase lo vamos a desarrollar y comentarles que la próxima semana, si no me equivoco, el día lunes, ¿verdad? O viernes, ahorita pues no tengo, voy a revisar en la planificación, ¿verdad? Porque ya tenemos calendarizado una actividad que es la evaluación de estas dos clases, ¿verdad? Que como les comentaba, pues es solo teoría, ¿verdad? Para que no nos preocupemos, ya les expliqué incluso eh, la modalidad, ¿verdad? De cómo vamos a estar trabajando las tareas, los laboratorios, ¿verdad? Que los vamos a hacer, en, los vamos a hacer en el Google Forms. Y justamente fíjense que acabo de verificar que en el caso de ustedes cometió un error al subir al subir el plan de trabajo y la presentación de la materia, porque recuerdo que uno de ustedes me escribió y me dijo, mira, Eli, fíjese que en la materia de presentación de la materia dice que vamos a tener clases a las 6:30, parece. En fin, como miren, tengo tantas secciones que he estado subiendo, hemos tenido que preparar la plataforma como no se imaginan, ¿verdad? Con un montón de información que debemos brindarles a ustedes. Entonces creo que en el momento en el que estaba subiendo la información de contabilidad 1, me equivoqué de carpeta y subí contabilidad 2, pero ya voy a corregir eso, ¿verdad? Porque quería justamente recordarles cuándo es que vamos a tener el examen. Y solo permítanme un momento. Voy a verificar ahorita, ¿verdad? Para que tengamos con exactitud y estemos seguros de cuándo vamos a tener el laboratorio. Sí, en efecto, va a ser el día lunes, ¿verdad? El día lunes que tenemos clases a las 8:30, si no me equivoco, ¿verdad? Y repito, ¿cómo vamos a hacer el examen? El examen nos vamos a conectar a la hora, ¿verdad? A las 8:30. Bueno, yo me voy a conectar en la plataforma a las 8:30. Voy a habilitar el examen a esa hora, ¿verdad? Y ustedes van a tener el periodo de tiempo de las 2 horas clase de 8:30 a 10:10 para poder resolver el examen en el Google Forms, ¿verdad? Ahí me van a caer notificaciones en el correo electrónico. Yo voy a verificar que en efecto ustedes hayan hecho su laboratorio. Yo me voy a conectar a la plataforma, ¿verdad? Por si en algún momento ustedes tienen alguna consulta del examen, me puedan hacer esas consultas por ese medio, por la plataforma o por el WhatsApp. El grupo todavía lo tengo pendiente, ¿verdad? Porque me faltan algunas personas para poderlo completar. Así que pedirles también, ¿verdad? Un poquito de paciencia porque tengo varias secciones, ¿verdad? Entonces sí, en todas estoy trabajando en eso. Estoy tratando de agilizar ese proceso. Pero bien, vamos a comenzar entonces con la clase de este día, que es la parte del ciclo contable. Cuando hablábamos al principio de la materia, ¿verdad? Establecíamos cuál era el concepto de contabilidad, vimos los principios que rigen la contabilidad, hablábamos de la toma de decisiones y hablamos así a grosso modo de lo que es un ciclo contable. El ciclo contable, ¿verdad? Para poderlo definir, podemos decir que es un periodo de tiempo en el que la empresa realiza de forma sistemática y cronológica el registro contable de transacciones, de una forma fiable, reflejando la imagen de la actividad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el ciclo contable es ese periodo de tiempo, generalmente de un año, en que las empresas realizan sus registros contables de forma sistemática y cronológica. ¿A qué me refiero con esto? A que deben de registrarse conforme vayan ocurriendo las transacciones, ¿verdad? No quiere decir que eh, este día, por ejemplo, yo voy a estar realizando o voy a estar registrando transacciones del mes de noviembre del 2020, por ejemplo. ¿Qué puede ocurrir? Sí, a veces pasan esas situaciones y tal vez hemos escuchado el término, no sé si hablaba con ustedes, de actualizar la contabilidad, ¿verdad? Necesito un contador que me actualice mi contabilidad del año 2018. Hay casos,
Lastimosamente, pues algunas empresas o algunos dueños de empresas son un poquito dejados, digámoslo así, ¿verdad? Y no hacen el registro debido de las transacciones. Tal vez por desconocimiento, por falta de tiempo, tal vez no llevan contabilidad formal o no tienen un contador que esté de planta, por así decirlo, de la empresa o que esté pendiente de hacer ese tipo de registros. Entonces, con el paso del tiempo, esa información se va acumulando, ¿verdad? Y lo que es la parte del ciclo contable se incumple. Entonces, lo que debemos verificar nosotros cuando ya estemos ejerciendo los que somos contadores, ¿verdad? Es tratar la manera de llevar ese registro sistemático y cronológico. No quiere decir que porque ahora, digamos, usted el día de ayer no pudo registrar las transacciones de ayer y se va y nos vamos a traumatizar, ¿verdad? Ay, no, yo me acuerdo que cuando estaba estudiando Conta 1, la licenciada dijo que había que hacer los registros cronológicos y ya fallé el principio de contabilidad, ya no estoy cumpliendo el ciclo contable. No, ¿verdad? O sea, no se trata de eso. Recordemos también que hay sistemas tecnológicos, sistemas computarizados, sistemas informáticos, como lo queramos llamar, que permiten que ese ciclo contable se cumpla, ¿verdad? Porque al momento de registrar la transacción, ¿verdad? Hablábamos de un código de barras, ¿verdad? Al momento de realizar una venta o de realizar una compra, automáticamente el sistema pues registra esa transacción. A veces no, a veces debemos hacerlo de forma manual. Es decir, no solamente manuscrita, ¿verdad? Escribiendo en un libro, sino también podemos hacerlo digitando la transacción, ¿verdad? En ese sistema contable. Entonces, un atraso de 1 o 2 días hasta una semana, tal vez pudiéramos llamarlo como, ¿cómo decirlo? Como permitido, ¿verdad? Pudiéramos tener ese tipo de retraso, puede ser permitido, pero ya atrasarnos 2 años, pues tampoco, ¿verdad? No debe de hacerse de esa manera. Pero bien, nos dice también que todas las transacciones de negocios que realiza una entidad deben documentarse para procesarse y convertirse en estados financieros en un ciclo contable. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las transacciones que la empresa realice en ese periodo de tiempo, ¿verdad? En ese año, todas esas transacciones deben registrarse y como tales deben de estar documentadas, tienen que tener documentos de respaldo para que posteriormente todos los registros que nosotros hemos realizado puedan convertirse en estados financieros. El ciclo contable básicamente consiste, y bueno, acá tenemos como los 3 elementos principales en que nosotros recolectamos información, la procesamos y la convertimos en estados financieros, ¿verdad? Hacemos registros de compras, ventas, de gastos, ¿verdad? Hacemos los respectivos comprobantes de diario, los cálculos de impuestos, mayorizamos cuentas, ¿verdad? Mayorizamos cuentas, saldamos esas cuentas y luego de saldar esas cuentas, saldar es obtener el saldo, ¿verdad? A veces escuchamos el término saldar cuentas en películas o novelas, pero no tiene nada que ver, o en series, ¿verdad? Hoy que comúnmente vemos muchas series. Vamos a saldar cuentas, no nos referimos a esa clase de cuentas, ¿verdad? Sino a las cuentas que utilizamos para registrar transacciones, ¿verdad? Determinamos su saldo, lo vamos a aprender a hacer acá también, y cuando ya determinamos su saldo, pues procedemos a elaborar estados financieros, hacemos comprobantes de ajuste también o comprobantes de cierre cuando vamos a realizar cierre de ajuste cuando es necesario, ¿verdad? Hacemos los comprobantes de cierre, luego balances de comprobación, estado de resultados y balance general. Prácticamente esa es toda la secuencia de procesos que se llevan a cabo en un ciclo contable. Pero acá tenemos 3 elementos que están bien específicos, son bien específicos. Primero tenemos la entrada de la información contable, luego tenemos el proceso de la información con el registro de transacciones y por último la salida de la información elaborando estados financieros. Esos son los 3 elementos principales del ciclo contable.
Más a detalle, ¿verdad? Tenemos acá cada uno de ellos. Primero tenemos la entrada del ciclo contable o la entrada de información. ¿A qué se refiere este elemento? ¿Verdad? Primero vamos a ver los elementos del ciclo contable y después vamos a ver los procesos que se llevan dentro del ciclo contable. En la entrada de información del ciclo contable está constituida, ¿verdad?, por la información que se tiene previamente documentada de aquellas transacciones que realiza la empresa y que tienen efectos en ella, ¿verdad? Estos datos que entran en el sistema, nos dice acá, ¿verdad? Deben ser cuantificables, dado que a la contabilidad solo le interesa la información relevante y cuantificable. Lo que no es susceptible de cuantificación no se considera entrada del proceso. La captura de información, lo que les comentaba anteriormente, ¿verdad?, puede hacerse manual o de forma electrónica a través de un lector de código de barra. Bueno, aquí sí quizás no se los había comentado, había sido a la otra sección, ¿verdad? Lo del código de barra, ¿verdad?, que automáticamente genera el registro de la transacción, ¿verdad? Nos dice que esta información primero debe de estar documentada. ¿A qué nos referimos con documentada? Que debe de haber un documento de respaldo que nos permita identificar que de hecho se realizó esa transacción. ¿Qué documento de respaldo puede ser? Puede ser un comprobante de crédito fiscal, puede ser una factura, un quedan, ¿verdad? Pueden ser documentos de retención. Todos esos documentos que nos respaldan a nosotros las transacciones que realizamos, todos esos son los que nos permiten a nosotros llevar a cabo el registro de la transacción. Nos dice también que debe ser cuantificable, ¿verdad? O sea, que se pueda medir con cifras, ya que es la información que la contabilidad utiliza. También nos dice que la captura de esta información puede hacerse manual o electrónica por medio de código de barras. Manual, ¿verdad? Es como, por ejemplo, cuando vamos a una farmacia, la más común aquí en Santa Ana, para los que somos de Santa Ana, ¿verdad? La farmacia popular. Un documento que respalda una transacción es la factura. Cuando usted va haciéndole anuncio a la farmacia popular, ¿verdad? Usted va a la farmacia, usted pide su medicamento y le hacen la factura manual, ¿verdad? Ahí mismo le colocan qué producto lleva, la cantidad, el valor unitario y el valor total. ¿Ah? Le facturan, le dan su factura a usted y a usted le dan un duplicado, ahí les queda el original. Y ese documento, que es el original, le sirve al contador para registrar la venta de ese producto, que va a ser un comprobante de diario por cada venta. Imagínense cuántas ventas hay en una empresa o en una farmacia. Solo en esa farmacia, cómo pasa de lleno, ¿verdad? Repito, para los que somos de acá de Santa Ana y hemos tenido la oportunidad de ir a esa farmacia o cualquier otra farmacia, ¿verdad? Imagínense ustedes el registro de una venta. Para ese caso, ¿verdad?, lo que se hace es que se registra la venta total del día, ¿verdad? La venta total del día. Todas las facturas de ventas de ese día se ordenan o se colocan en un lugar específico, se archivan, y esa información de esas facturas es la que yo voy a trasladar para la parte del comprobante de diario, donde voy a registrar las ventas o la venta de ese día. Eso en cuanto a la forma manual, ¿verdad? Puedo hacer un comprobante de diario, ¿verdad? Hay un libro que se llama Libro Diario Mayor, que es en efecto un libro, ¿verdad? Los que están familiarizados con esos libros, ¿verdad?, saben a lo que me refiero. Es un libro que puede ser un libro físico o puede ser electrónico. Electrónico, una hoja de cálculo de Excel. Una hoja de cálculo de Excel puede cumplir la función de un libro diario mayor y nosotros así lo vamos a utilizar, ¿verdad? Vamos a elaborar un libro diario mayor en una hoja de Excel.
Y ahí es donde vamos a registrar las transacciones de los ejercicios que vamos a hacer, ¿verdad? Ahí podemos capturar la información manual porque nosotros digitamos la información, nosotros la trasladamos de las facturas al libro, o si lo tenemos manual, ¿verdad? Es decir, lo tenemos físico, lo vamos a escribir, ¿verdad? Antes se hacía de esa manera, pero les estoy hablando hace un montón de tiempo, ¿verdad? Eso les estoy diciendo hace quizás como unos 15 años, si no más, ¿verdad? Que sí es cierto, habían sistemas, pero eran un poco eh, difíciles, digámoslo así, todavía había que hacer un proceso manual, ¿verdad? Pero ya hoy se nos facilita mucho, sobre todo cuando hay sistemas con el que solo ingresa usted el código de la cuenta y pues automáticamente ya le va poblando las casillas necesarias, ¿verdad? O por ejemplo, si hablamos del código de un lector de código de barra, como ocurre en las farmacias también, ¿verdad? Que les entregan tickets, ¿verdad? O en los súper, ¿verdad? Que es como la empresa más común, digámoslo así, que utiliza este mecanismo de código de barra, ¿verdad? Cada vez que pasa un producto por el lector, se va generando el ingreso a la empresa y automáticamente ese ingreso se va para el sistema contable y solo se buscan las transacciones y automáticamente se genera el comprobante de diario, ¿verdad? Esa es una de las cosas que facilita mucho el sistema contable informático, ¿verdad? Pero nosotros, ¿verdad? Lastimosamente no tenemos un sistema en el que podamos realizar esa práctica, pero vamos a aprender el fondo, ¿verdad? Vamos a aprender el por qué es que se registran las transacciones y de qué manera se hacen, por qué se cargan cuentas, por qué se abonan, cuáles son las cuentas que se utilizan, en fin, eso es lo que vamos a aprender nosotros acá. El siguiente elemento es el proceso de la información contable, ¿verdad? En este caso, se refiere a registrar y clasificar las operaciones, ¿verdad? Que requieren interpretación y análisis de los eventos y el proceso puede efectuarse también a través de medios tecnológicos. Bueno, lo que les decía, bueno, prácticamente está relacionado el primer elemento con este, ¿verdad? Ya que nosotros tenemos acá toda la información contable en nuestras manos, de que tenemos todos los documentos de respaldo, todas las facturas de las ventas, si se realizaron compras ese día, pues todas las facturas o comprobantes de crédito fiscal de las compras, ¿verdad? Nosotros vamos a empezar el registro en los libros que les comentaba, sea el libro mayor, físico o sea digital, por medio de una hoja electrónica de Excel, o también un sistema contable, ¿verdad? Solo ingresamos la información amparándonos de la documentación que tenemos física, ¿verdad? Y empezamos el registro de la información. Por último, ¿verdad? Ya que se ha realizado ese registro, ya que se han clasificado los documentos, se han registrado, hacemos los diferentes cálculos o clasificación de las cuentas y los saldos de las cuentas y ya podemos presentar los estados financieros, ¿verdad? A los diferentes usuarios y que les sirven a ellos para la toma de decisiones. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a las etapas del ciclo contable. El ciclo contable está básicamente dividido en en 7 etapas, ¿verdad? Que están como más explicadas, pero que están inmersas en los elementos que acabamos de describir. La primera etapa es la recopilación de la información documentada. En este caso, repito, y aquí están los ejemplos de los diferentes documentos que podemos necesitar para hacer el registro de las transacciones, ¿verdad? Hay que reunir toda esa documentación contable de respaldo, ¿verdad? Que se han emitido o que se han recibido. En este caso, pues los ejemplos más comunes son las facturas, los comprobantes de crédito fiscal, planillas, cuando se va a registrar gasto, ¿verdad? Cuando se va a registrar el pago de sueldos de los empleados o de comisiones, de horas extras,
las notas de débito o crédito, los quedan, entre otros, ¿verdad? La información se ordena cronológicamente para facilitar su posterior análisis y registro. Esto lo vamos a hacer nosotros en el sentido que todas las transacciones que vamos a aprender a registrar, perdón, todas las transacciones que vamos a aprender a registrar van a ir, se van a ir desarrollando cronológicamente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Perdón por la interferencia, pero estoy en un salón de clases ahorita y creo que se escuchó un bus por ahí. Bueno, volviendo al tema, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que los ejercicios van a ir por fechas, ¿verdad? Podemos trabajar con un mes, cuando ya estemos a punto, ya casi por finalizar el ciclo, ¿verdad? Que ya vayamos a trabajar estado financiero, podemos trabajar un año, ¿verdad? No quiere decir que vamos a hacer 365 operaciones o 365 ejercicios, no, ¿verdad? Es solo para que podamos identificar cómo trabajar durante un año, durante un ciclo contable, ¿verdad? No vayan a creer que va a ser la gran exageración de ejercicios, pero vamos a tener esos ejercicios ordenados de manera cronológica, ¿verdad? Y vamos a registrar las transacciones que se den en esos días. ¿A qué me refiero con esto? A que tal vez, ¿verdad? Podemos decir, creo que mejor voy a comenzar a hacer las ventas, voy a registrar primero las ventas, después voy a registrar las compras y por último voy a registrar los gastos. Y aunque usted los ordene, digamos, voy a ordenar las ventas cronológicamente, voy a ordenar las compras cronológicamente y voy a ordenar los gastos cronológicamente. Eso es incorrecto. Aunque usted los haya ordenado en la forma en la que han ido sucediendo, las transacciones no están ordenadas cronológicamente. ¿Por qué? Porque usted debe de trabajar de acuerdo a la fecha en la que ocurrieron las transacciones. Si, por ejemplo, usted el día 1 de un mes X tiene una compra y una venta, ese día 1 de ese mes X tiene que registrar la compra y la venta. Si tiene solo compras, solo registra compras. Si tiene solo ventas, solo ventas. Pero hay momentos en la vida real y en los ejercicios también que se nos van a presentar 3 transacciones diferentes, ¿verdad? O 2 transacciones del mismo tipo, una de otro tipo, o 3 y 2, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Bueno, puede ser que hayan 2 compras y una venta, puede ser que hayan 3 ventas, una compra, puede ser que hayan solo compras, puede ser que es fin de mes y usted tiene, y ese fin de mes hubieron 2 compras, 2 ventas y pago de planillas, ¿verdad? Pago de recibos, que ya estamos hablando de gastos. Entonces, no puede hacer 4 comprobantes para esas 4 transacciones que le surgieron ese día, ¿verdad? Me corrijo, no debe hacer. Puede, ¿verdad? Porque me van a decir, bueno, todo está ordenado cronológicamente, ¿no? Pero no debe, debido a que se alteraría el orden del comprobante que se va a elaborar. Entonces, vamos a aprender a hacer eso, ¿verdad? Lo vamos a ir haciendo paso a paso, ¿verdad? Y ustedes pues van a lograr identificar cómo registrar las transacciones de una sola vez. A veces se facilita hacerlas separadas, pero eso ya es para su aprendizaje, eso ya es para el aprendizaje de ustedes. Lo pueden registrar las transacciones separadas y posteriormente unirlas en un solo comprobante. Van a haber personas que lo van a poder hacer de una sola vez, van a haber otras personas pues que van a necesitar hacerlo de forma separada. Y les pido desde ya, ¿verdad? Que cuando estemos trabajando en esa parte, si hay necesidad, si hay algo que no comprendamos, que por favor me interrumpan, ¿verdad? Y me digan, mire, licenciada, fíjese que yo no comprendo cómo obtuvo ese resultado, no sé cómo extrajo el IVA, no sé cómo lo agregó, o mire, ¿por qué puso primero ventas y después compras? ¿Verdad? O por qué cargó primero y por qué abonó después, ¿verdad? Entonces, eso sí les voy a solicitar desde ya que lo hagan, ¿verdad? Que no tengan pena de consultarme.
Bien, otra etapa es el análisis de la información. En este caso, pues hay que analizar la información para determinar el doble efecto de las operaciones, ¿verdad? En este caso, lo que se va a hacer, lo que se pretende hacer con el análisis de la información es que logremos identificar, ¿verdad? ¿Qué cuentas son las que intervienen en la transacción, ¿verdad? Y qué cuentas voy a cargar y qué cuentas voy a abonar. O sea que al momento de ver nuestro ejercicio, ¿verdad? Y esa es una de las indicaciones que yo siempre doy cuando iniciamos ya la parte práctica, es hay que identificar qué información me da el ejercicio. En el caso de que ya estemos en la práctica, que estemos en la oficina o cuando ya estemos ejerciendo, ¿verdad? Hay que identificar qué información me da la transacción de ese día. ¿Verdad? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, debo de verificar si fue una venta, si fue una compra, si fue un gasto, ¿verdad? Primero, después, si fue al contado, si fue al crédito, si pagué en efectivo, si pagué con cheque, o por otro lado, me pagaron en efectivo o me pagaron con cheque, ¿verdad? Si la transacción requiere que se le calcule IVA, ¿verdad? Al calcularlo me refiero a que se le va a agregar, ¿verdad? Le voy a agregar el 13% de IVA, o por otro lado, le tengo que extraer el IVA porque la transacción ya la posee. Todo eso es lo que yo debo de hacer al momento de ver la transacción, al momento de yo registrar mi transacción. Identificar la información que me está brindando el ejercicio o la información que la misma transacción me está dando a conocer a mí, ¿verdad? Nosotros lo vamos a ver de esa manera. El ejercicio va a estar planteado de tal forma que logremos identificar a simple vista, ¿verdad? Lo que la transacción necesita que hagamos. Por eso es que vamos a saber cuando diga, se compra mercadería al crédito a un valor de tanto, con IVA incluido, ¿verdad? Entonces ustedes van a identificar, bueno, se compró mercadería, es una compra. Al crédito, al crédito quiere decir que no la he pagado, por lo tanto ese dinero lo debo y se convierte en una cuenta por pagar. Muy bien, ya identifiqué una compra, una cuenta por pagar y me dice con IVA incluido. Muy bien. Cuando yo digo IVA incluido, me refiero a que la transacción ya tiene IVA. Por lo tanto, como debo de contabilizar el IVA porque es un impuesto que le pertenece al gobierno, es algo que yo a fin de mes declaro, debo de extraerle el IVA a esa compra. Entonces, si yo extraigo IVA, quiere decir que debo dividir entre 1.13 el monto de la compra para obtener mi valor del IVA. Entonces, ese análisis de la transacción es el que usted va a aprender a hacer acá, ¿verdad? Va a aprender a interpretar la información, a analizarla y a interpretarla, a determinar el por qué está haciendo eso y por qué debe de hacerlo, ¿verdad? Pero repito, ese tipo de procedimiento lo vamos a aprender a hacer cuando ya estemos realizando los ejercicios, ¿verdad? Ahorita todavía estamos en la parte teórica, todavía la próxima semana una clase vamos a ver un poco de teoría y hasta la siguiente vamos a estar viendo ya la parte práctica. Volviendo siempre a la parte de determinar el doble efecto, ¿verdad? Solo imagínense que aunque lo veamos un poco largo el proceso, al momento de estar elaborando, de estar haciendo ya el registro de la transacción, vamos a ver que es algo que nosotros lo vamos a hacer automáticamente, ¿verdad? Pero digamos que cuando ya nosotros identificamos
las cuentas, por así decirlo, de que vamos a utilizar para registrar las transacciones, vamos a determinar el doble efecto de esas operaciones. ¿A qué me refiero con el doble efecto de las operaciones? A que vamos a identificar qué cuentas vamos a cargar y qué cuentas vamos a abonar. Eso es el doble efecto o la partida doble, ¿verdad? Que para toda cuenta que se carga tiene que haber una cuenta que se abone, ¿verdad? Y los comprobantes de diario tienen ese efecto, ¿verdad? Nosotros vamos a cargar unas cuentas y vamos a abonar otras. En el ejemplo de la compra al crédito que les acabo de dar, bueno, ahorita no tengo, digamos, una estructura de un comprobante de crédito de diario para que lo podamos verificar, porque no quiero todavía empezar a ver la parte práctica hasta que ya lo estemos haciendo, ¿verdad? Pero en el caso de la compra al crédito, vamos a identificar qué cuenta vamos a cargar. En este caso, ¿verdad? Vamos a cargar dos cuentas. ¿Por qué? Porque son cuentas de saldo deudor y son cuentas que incrementan cuando se cargan. Estamos hablando de la cuenta compras y la cuenta crédito fiscal. Vamos a abonar por el mismo valor la cuenta por pagar. ¿Por qué cuenta por pagar? Porque es una compra al crédito y es el monto total que se debe. Pero eso, repito, lo vamos a ver hasta que ya estemos haciendo los ejercicios. Ahorita preocupémonos por comprender la teoría. Bien, no sé si tienen alguna consulta referente a esta parte hasta el momento, ¿verdad? Llegando aquí hasta el análisis de la información. ¿Alguna consulta sobre el ciclo contable o hasta los temas que hemos visto ahorita? Bien, si no hay consultas, vamos a seguir entonces con la siguiente etapa, que es el registro de operaciones en el libro diario, ¿verdad? Es algo de lo que nuevamente vamos a hablar, ¿verdad? Que vamos a registrar ese doble efecto en el libro diario, ¿verdad? Aquí abajo nos dice, mediante cargos y abonos, ¿verdad? Esta parte de aquí, mediante cargos y abonos. Me van a disculpar así el movimiento algo zigzagueado o movimiento así como culebrita, ¿verdad? De marcar estas palabras, pero son términos con los que nos vamos a estar familiarizando y son términos que vamos a utilizar mucho en esta materia, ¿verdad? Los cargos y los abonos en los comprobantes de diario, ¿verdad? Asientos o anotaciones en el libro diario. Repito, el libro diario puede ser un documento físico, puede ser una hoja electrónica de Excel o puede ser incluso un sistema contable que automáticamente pues nos va a ir orientando o va a ir mostrándonos qué parte debemos de llenar con cierta información para poder registrar las transacciones. Pero siempre vamos a utilizar estos términos de cargos y abonos, ¿verdad? Eso siempre lo vamos a tener muy en cuenta, así que no debemos de sacar de nuestra mente estos dos conceptos que están muy relacionados con la parte del análisis de la información, ¿verdad? Hablábamos que del doble efecto, ¿verdad? La partida doble, y en el registro de operaciones es donde nosotros ya plasmamos la idea, ¿verdad? O plasmamos ya el hecho de las cuentas que vamos a cargar y abonar. Pero mire, licenciada, ¿cuáles son las cuentas que vamos a cargar y abonar? ¿O por qué las vamos a cargar y abonar? Más adelante, cuando estemos viendo las cuentas y el catálogo de cuentas, se van a dar cuenta, ¿verdad? Aunque parezca poema o trabalenguas, pero cuando ya estemos hablando de eso, ustedes van a poder observar, se van a poder dar cuenta
de por qué es que hay algunas que se cargan, unas que se abonan, qué tipo de saldo tienen, cuándo incrementan, cuándo disminuyen, eh, por qué aumentan, por qué disminuyen, por qué unas cuentas aumentan en el lado del debe, por qué unas aumentan en el lado del haber, cuál es la naturaleza de la cuenta, cuál es la naturaleza del saldo, qué tipo de movimiento tienen esas cuentas, y eso está relacionado con los cargos y los abonos. Yo sé que ahorita nos puede parecer algo muy extraño, ¿verdad? O desconocido, porque probablemente no estemos familiarizados con los conceptos. Puede ser que algunos de ustedes sí estén familiarizados con ellos, pero es algo, como les digo, que en la práctica nosotros lo vamos a ir manejando y a la hora de las horas, pues es algo que automáticamente vamos a realizar, ¿verdad? Me refiero a que, bueno, vamos a cargar esta cuenta, vamos a poner esta otra, y así, ¿verdad? Vamos a estar tan familiarizados con los conceptos que ahorita nos parecen extraños, pero ya cuando hagamos los ejercicios, pues va a ser mucho más fácil porque vamos a identificar por qué es que se realiza esto. El siguiente, ¿verdad? Es la clasificación de comprobantes en el libro mayor. En este cargo, bueno, lo que se hace es clasificar las cuentas correspondientes en el libro. Cuando hablamos de clasificación de comprobantes en el libro diario mayor, nos referimos a que estos comprobantes, ¿verdad? Uno, deben de registrarse de forma cronológica. Dos, debe de identificarse los cargos y los abonos, ¿verdad? Y tres, pues que cada cuenta debe de llevar su código. ¿Por qué? Bueno, primero tenemos que pensar, cuando vamos a elaborar un comprobante de diario, lo primero que se coloca es las cuentas que se cargan. Primero colocamos todas las cuentas que se cargan y luego colocamos todas las cuentas que se abonan. Repito, hay que identificar primero qué cuentas intervienen en la transacción. Después, ver qué cuentas se cargan y qué cuentas se abonan. Cuando ya las hemos identificado, aquí hay un pequeño detalle que nos menciona en la clasificación de los comprobantes, y es que cada cuenta tiene un código asignado. Y mire, licenciada, ¿dónde puedo encontrar ese código? ¿Me lo voy a inventar o yo le voy a poner uno a la primera cuenta que coloque o cómo es? Esos códigos están asignados, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades de la empresa o como se ha venido manejando desde siempre, al menos desde que yo he estudiado contabilidad en bachillerato, ¿verdad? Todos esos códigos están establecidos en el catálogo de cuentas, ¿verdad? Al trabajar nosotros con una empresa mercantil o empresa comercial, vamos a trabajar con un catálogo de cuentas, el cual yo voy a subir a la plataforma en el momento en que comencemos a trabajar en ello, ¿verdad? Vamos a ver primero qué es un catálogo de cuentas, qué códigos se utilizan, cómo está dividido ese catálogo de cuentas, y lo voy a subir para que podamos utilizarlo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Vamos a aprender a leer las cuentas, ¿verdad? Yo sé que pueden decir, bueno, si leo las cuentas es porque la cuenta se llama efectivo y equivalentes, ¿verdad? Entonces sí, obviamente lo estoy leyendo, pero también vamos a aprender a leer el código del catálogo de cuentas. Y en base a ese orden, en base a ese código, en base al orden en el que están registrados o están establecidos en el catálogo de cuentas, en base a ese orden, nosotros vamos a registrar las transacciones, ¿verdad? Vamos a trabajar de acuerdo al código y al orden en el que están las cuentas en el catálogo de cuentas. Por eso me dicen acá que cada cuenta tiene un código. De acuerdo a ese código, yo voy a ordenar las cuentas en mi comprobante de diario. Por ejemplo, las cuentas de activo tienen código 1. Y ahí en las cuentas de activo tenemos activo corriente, que es código 11. Tenemos efectivo y equivalentes 1111. Puede haber caja 111-01 y así sucesivamente, ¿verdad? Ahí vamos a ir identificando los códigos y de acuerdo a ese orden o al código que posean las cuentas, así vamos a registrar las transacciones. Luego tenemos el balance de comprobación de saldos. Bueno, balance de comprobación, antes se llamaba balance de comprobación de sumas y saldos,
Hoy se llama balance de comprobación de saldos, es algo más resumido. Los comprobantes de ajuste y de cierre. En este caso, cuando vamos a elaborar el balance de comprobación de saldos, se deben de, al final del periodo, identificar todas las cuentas que se utilizaron en el registro de transacciones, ¿verdad? Identifico todas las cuentas, desde, puede ser caja, bancos, inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, préstamos hipotecarios, si se compraron activos fijos, bienes muebles, las depreciaciones, ¿verdad? Hay que contabilizar depreciaciones, pero eso no lo vamos a ver nosotros acá, sino que lo vamos a ver en contado si Dios lo permite, ¿verdad? Hasta el siguiente año, creo, por esta fecha. Lo vamos a ver, es un contador, la depreciación, ahorita no, pero vamos digamos, a extraer todas las cuentas que utilizamos en el orden en el que las hemos ido utilizando, ¿verdad? Voy a ver el primer comprobante, ¿verdad? Y bueno, en el primer comprobante, la primera cuenta que usé fue caja, después usé bancos, después usé ventas, después débito fiscal. Coloca esa cuenta aparte, ¿verdad? Revisa el segundo comprobante y les pone el saldo, ¿verdad? Les pone el saldo. Bueno, en el primer comprobante ocupé caja con $100 y va poniéndoles el monto que usted registró en cada comprobante de diario. Y así lo va haciendo, ¿verdad? Va verificando las cuentas en todos los comprobantes de diario, va haciendo las anotaciones respectivas en una cuenta T, que no sé si me va a salir aquí porque me cuesta un poquito con el mouse, ¿verdad? Y con el táctil, pues como que no ayuda mucho, ¿verdad? Y pues lastimosamente mi computadora no es touch. Pero en una cuenta T, digamos, aquí tenemos el debe, aquí el haber, y en todo caso, pues aquí arriba tendría que ir el nombre de la cuenta que podríamos ponerle caja, ¿verdad? Es caja, ¿verdad? Parece que dice ceja, ¿no? Pero digamos que yo quise poner caja. Entonces, usted va a buscar las cuentas, ¿verdad? Que es el que le vayan apareciendo caja, va haciendo las anotaciones respectivas, ¿verdad? En el haber también. Y aquí es donde surge lo que yo les decía, saldar una cuenta, ¿verdad? Caja es una cuenta de saldo deudor, por lo tanto, todo su saldo va a quedar en la parte izquierda de la cuenta, ¿verdad? Aquí tiene que saldar, tiene que sumar todo lo que aparece en cada uno de los dos lados de la cuenta T. Y como es una cuenta de saldo deudor, ¿verdad? Quiere decir que el saldo de esta cuenta va a quedar en el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, esto que intenté colocar acá, esto es lo que ustedes vamos a aprender a hacer al momento o antes de elaborar el balance de comprobación. Vamos a saldar las cuentas y estos saldos que aparecen acá, por eso es que se llama balance de comprobación de saldos, los saldos que me aparecen acá son los que yo voy a trasladar al balance de comprobación. Por eso se llama balance de comprobación de saldos. Hay algunas cuentas que tienen saldo acreedor, de igual forma, ¿verdad? El saldo que tengan en este lado se va a trasladar al balance de comprobación. Y aquí hay una peculiaridad que siempre debe cumplirse. El balance de comprobación va a cuadrar tanto en el debe como en el haber. ¿Por qué? Porque usted va a colocar todas las cuentas que cargó, los saldos de las cuentas que cargó, con los saldos de las cuentas que abonó. Entonces, si a usted le cuadraron en los comprobantes de diario, le van a cuadrar en el balance de comprobación. Si no le cuadran, hay que verificar sumatoria en cada cuenta T. Hay que verificar las sumatorias y ver, bueno, y resulta, ¿verdad? Que los saldos que usted tiene en las cuentas son los mismos que tienen el balance de comprobación. Probablemente en el registro de las transacciones, al momento de trasladar el monto de la cuenta a alguna de las que aparece aquí, perdón que ya me moví, a alguna de las que aparece allí, ¿verdad? En algún error cometimos de traslado de monto.
Entonces, eso lo debemos de verificar con exactitud. Por eso es que la contabilidad es bien exacta. Y aquí pues ya nos estamos como comprometiendo a cosas más grandes, ¿verdad? Porque a veces, digamos, nos cuadra el balance de comprobación. Ya luego de hacer el balance de comprobación, pues vamos a la parte de los comprobantes de ajuste, si es necesario, a los comprobantes de cierre. Mayorizamos las cuentas de comprobantes de cierre para cerrar cuentas, ¿verdad? Porque hay cuentas que tienen que quedar a saldo cero, porque todo se traslada a pérdidas y ganancias, ¿verdad? Y hacemos estado de resultados. Vamos a balance general, porque el dato que ocupamos del estado de resultados a balance general es la utilidad o pérdida. Y el balance general es igual al balance de comprobación. ¿Por qué? Porque aquí se debe de cumplir aquella fórmula que vamos a ver si la puedo poner aquí, aunque yo creo que es muy común y la podemos aprender, ¿verdad? O ya por lo menos tenemos conocimiento de lo que es activo igual a pasivo más, miren que si no me quedó más, me quedó algo feo, ¿verdad? Pero creo que ya logramos identificar cuál es la fórmula, ¿no? Del balance general. Activo es igual a pasivo más capital, ¿verdad? Activo es igual a pasivo más capital. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted haga un balance general, ¿verdad? Que generalmente lo vamos a hacer como cuenta T se conoce mayormente, vamos a colocar acá los activos, aquí los pasivos y aquí el capital. Por lo tanto, la sumatoria de todos los activos tiene que ser igual a la sumatoria de los pasivos más el capital, ¿verdad? Así va a ser el balance de general. Si no me cuadra algo acá, debo regresar al estado de resultados y verificar en qué me equivoqué. Si hay algo en el estado de resultados que no está correcto, regresamos a los comprobantes de ajuste y cierre, regresamos a balance de comprobación y así vamos en retrospectiva para ver qué fue o en qué fue en lo que nos hemos equivocado, ¿verdad? Generalmente el error se demuestra aquí en el balance de comprobación. Casi siempre ahí se logra identificar. Pero cuando ya pasamos a la parte del balance general y no nos cuadra, hay que identificar de dónde proviene esa diferencia, ¿verdad? Entonces ahí pues hay que regresar, verificar toda la documentación que tenemos o todos los estados financieros o informes anteriores al balance general para ver en qué nos hemos equivocado, ¿verdad? Pero repito, generalmente el error se logra identificar en el balance de comprobación. Nos dice acá, ¿verdad? Que luego que se actualizan las cuentas, para que reflejen el importe correcto en el balance y los ingresos, costos o gastos sean registrados en el periodo que se incurren, ¿verdad? Luego se elabora el balance ajustado y comprobantes de cierre, ¿verdad? O sea que en el estado de resultados lo que nosotros vamos a aprender a hacer es, primero balance de comprobación, los saldos. Luego hacemos los correspondientes ajustes y comprobantes de cierre. Podemos hacer nuevamente un balance de comprobación ajustado. Procedemos a elaborar el estado de resultados y luego el balance general. Repito, esto es solo información para que sepamos en qué vamos a trabajar. No se preocupen, ahorita podemos estar un poco sorprendidos, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, pero cuando ya estemos haciendo la práctica, ahí nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que esta teoría es la que nos ha servido para poder elaborar esos estados financieros. Bien, por último, vamos acá ya a elaborar los estados financieros, ¿verdad? El estado de resultados y el balance general. Aquí están, digamos, aquí tengo un error de dedo porque tuve que haber puesto aquí el estado de resultados, ¿verdad? Pero los que nosotros vamos a trabajar van a ser nada más estado de resultados y balance general. No vamos a ver cambios en el capital ni flujo de efectivo. Este tema lo vamos a ver en Conta 2. No vamos a ver informe de gestión ni notas a los estados financieros.
nosotros vamos a trabajar con estos dos estados financieros, ¿verdad? Balance general y estado de resultados. Y el adicional que sería el balance de comprobación de saldos. Con eso es con lo que nosotros estaríamos trabajando. Y repito, flujo de efectivo lo estaríamos viendo hasta cuenta 2. Por último, ¿verdad? Cuando ya hemos elaborado, ya que hemos hecho todo esto, ¿verdad? Vamos a el análisis e interpretación de los estados financieros. Si se recuerdan, uno de los principios nos decía a nosotros que debía de existir comparabilidad entre un periodo y otro, ¿verdad? Entonces aquí es pues donde nosotros ya hacemos el análisis e interpretación de los estados financieros. En este caso, lo que se utiliza son una serie de fórmulas o razones financieras o ratios financieros, como lo queramos llamar, para hacer comparaciones entre periodos contables o entre ciclos contables, ¿verdad? Aunque lo más recomendable es decirle periodo contable para la toma de decisiones, ¿verdad? Hay una materia específica en la carrera de Contaduría Pública que se llama Análisis e Interpretación de Estados Financieros, que es puramente análisis financiero, ¿verdad? Se ven las razones financieras para ver la liquidez, solvencia de las empresas, retornos sobre inversiones, rentabilidad, también para los de mercadeo, turismo, esta gestión financiera, finanzas comerciales, donde se ve un poquito de esto, ¿verdad? Se ve un poco de análisis e interpretación, pero quizás la más fuerte, que es hasta el mismo nombre de la materia, es esa, ¿verdad? Es el análisis e interpretación de los estados financieros. Generalmente se realiza para poder tomar decisiones en base a los resultados obtenidos de esto. Si nos damos cuenta, el análisis e interpretación no solamente se utiliza en los estados financieros, ¿verdad? Sino que lo hemos venido haciendo a lo largo del desarrollo del ciclo contable o la ejecución, digamos, del ciclo contable. Así que es algo que vamos a estar practicando mucho. No vamos a ver análisis de estados financieros, ¿verdad? Porque la contabilidad uno nos va a limitar básicamente hasta la elaboración de estos estados financieros. Las notas, ¿verdad? Son como documentos explicativos, ¿verdad? Es un informe, se le considera que es un estado financiero porque forma parte de los mismos, ¿verdad? Pero son explicaciones del porqué del uso de las cuentas y por qué tienen ese saldo. Qué tipo de principios se utilizaron, qué tipo de normas se han utilizado para elaborar los estados financieros y registrar transacciones. Por eso es que se llaman notas a los estados financieros, ¿verdad? Porque permiten explicar el porqué de la elaboración de estos y en base a qué principios se elaboraron. Y ya para finalizar, tenemos que la contabilidad la podemos clasificar en función del usuario, ¿verdad? En función de a quién vamos a dirigir la información que poseen estos estados financieros. Y nos dice que los estados financieros son elaborados en función de la relevancia que tienen su contenido. Ahí hay un error de dedo, ¿verdad? Para los usuarios. Debido a esto, la contabilidad se clasifica en dos tipos. Tenemos la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa. La contabilidad financiera es un sistema de información dirigido a usuarios externos. ¿Quiénes son esos usuarios externos? Bueno, tenemos inversionistas, instituciones financieras, proveedores, acreedores, clientes y el Estado. Por otro lado, la contabilidad financiera es aquella que está destinada para usuarios internos, como gerentes, supervisores, subgerentes, presidentes, vicepresidentes de las empresas, en fin, todas aquellas personas que están relacionadas en la toma de decisiones de operatividad de la empresa. O sea, los usuarios internos son aquellos que están plenamente relacionados con aspectos propios de la operatividad de una empresa. Por otro lado, los externos son agentes que no están relacionados directamente, pero que pueden intervenir en algún momento en la operatividad de la empresa, como en el caso de las instituciones financieras o del Estado, por ejemplo,
¿verdad? Porque sabemos que las instituciones financieras pues, son aquellas que otorgan préstamos a las empresas para desarrollar operaciones, incrementar incrementar producción, ampliar instalaciones, ¿verdad? Mejora salarial. El Estado, pues, porque al Estado le interesa mucho saber si como empresa hay utilidad o pérdida por cuanto a al pago de impuestos, ¿verdad? ¿Qué tipo de ingresos tuvo con respecto al IVA? Las compras que realizó. Y los internos, ¿verdad? Pues los que toman decisiones en base a lo que ocurre dentro de la empresa. ¿Es diferente la contabilidad financiera con la administrativa? No, porque prácticamente brindan la misma información, solo que de diferente forma. ¿En qué sentido? Bueno, la contabilidad administrativa siempre es la misma información financiera a la que le brinda a los usuarios, ¿verdad? Pero recordemos que esa información financiera es propia, ¿verdad? Para las decisiones internas, ¿verdad? Repito, siempre está, por eso se le llama administrativa, porque está relacionada a la parte, a la toma de decisiones administrativas, a la toma de decisiones de operatividad de la empresa, tomas de decisiones internas. Y la financiera es como más externa, a pesar de que es la misma información la que se brinda, las decisiones son diferentes, ¿verdad? Porque son otras personas quienes van a decidir, ¿verdad? Pero es prácticamente la misma información la que se da a conocer. Bien. En este caso, pues, no sé si tienen alguna consulta, jóvenes, referente a lo que hemos visto este día o al examen que vamos a tener la próxima semana. Licenciada, Dígame. ¿puede explicar eso sobre el examen? Es que vine un poco tarde. Bien. El examen lo vamos a tener el día lunes. El día lunes a las 8:30, de 8:30 a 10:10. Yo les comentaba en la primera clase que por el momento no nos han dado indicación con respecto a las evaluaciones, como en el ciclo pasado, ¿verdad? Bueno, en mi caso, lo que yo hacía era que habilitaba, por ejemplo, el examen desde la mañana hasta en la noche, o tenían hasta las 6 de la tarde para entregar el examen o los ejercicios. Por el momento, como no tenemos otras indicaciones, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el examen, ¿verdad?, en las 2 horas clase, que sería de 8:30 a 10:10 el día lunes. Yo voy a entrar a la sesión de la clase, ¿verdad? A esta videoconferencia voy a estar acá por si ustedes tienen alguna consulta, ¿verdad? De forma, me refiero a cómo está elaborado el examen, ¿verdad? Si hay alguna pregunta que está confusa, no de respuesta, ¿verdad? No decirme, mire, Licky, esta está buena, o mire, Licky, esta es falsa, o es verdadera, o sea, no, ¿verdad? Yo voy a estar aquí para asistirlos si ustedes tienen alguna duda de forma del examen. Sí, Rodrigo. El examen será sobre estos dos temas que hemos visto. Sí, el examen va a ser de las clases de esta semana, de la clase de lunes, la presentación de lunes con la presentación de ahora, ¿verdad? Yo la voy a subir a la plataforma, la clase de lunes ya está, solo me falta subirles esta, ¿verdad? Para que ya tengan las 2 clases disponibles. Siguiendo con el examen, ¿verdad? Va a estar habilitado 2 horas, va a ser en el Google Forms, ¿verdad? Preguntas de opción múltiple, de falso y verdadero, ¿verdad? Para que máximo unas 15 preguntas, que no creo siquiera que salgan las 15. Siempre en el Google Forms, con su correo electrónico institucional, por favor, ¿verdad? Este es el último día que les permito ingresar con correos que no son institucionales. Sí, en la plataforma, ahí lo voy a habilitar, ¿verdad? Y voy a subir ahí el link. Aunque creo que la mayoría de ustedes lo hacen en el teléfono, pero no sé si todos me mandaron ya su número de teléfono. Mejor lo voy a poner en la plataforma esta vez, ¿verdad? Para que ingresen ahí directamente a la plataforma. Ya después, cuando tengamos el grupo, si estamos todos, porque también a veces no estamos todos,
Voy a ver si lo puedo habilitar o se lo puedo pasar por el grupo de WhatsApp. Si no, por el momento lo vamos a hacer así. Sí, algunos de ustedes me han mandado su número por correo electrónico, ¿verdad? Si no me equivoco. Les decía yo con ustedes, creo que fue, es que como les digo, tengo tantas secciones que ahorita no sé con quiénes tengo grupo y con quiénes no, pero si no se los dije el lunes, mándenme por favor, sí, voy a subir las diapositivas y el video, todo va a estar en la plataforma, todo, para que ustedes tengan acceso a él. ¿Qué les decía? Bueno, algunos me han mandado su teléfono, ¿verdad? Los que no lo han mandado, si gustan, envíenlo para que pueda armar yo el grupo de WhatsApp y tenerlos ahí para estar en mayor comunicación por cualquier eventualidad que pudiera surgir. ¿Verdad? Les decía yo que me manden al correo institucional, ¿verdad? Que graciamaria.cabrera@católica.edu.sb. Pueden mandármelo allí. De hecho, ahí necesito que me lo envíen. La primera clase deberían de estar, fíjese que yo revisé hoy justamente y sí las vi por allí. Vamos a ver. Sí, de hecho aquí están. Quiero ver contabilidad 1. Sí, quiero ver si puedo compartir para que vean ustedes. Yo sé que ya la subí. Pero si a alguien no le aparecen, me notifica por favor, porque sé que es esta, generalidades de la contabilidad, ¿verdad? Es esta de acá y sí es contabilidad 1, sección A, ¿verdad? Sí, Aquí licenciada, están. prácticamente es como el resumen que usted dio ahora, solo ¿Sí? que lo dio más específico ahora. Sí, ¿verdad? Es que aquí, creo que aquí no había puesto yo todavía lo de, bueno, ya me sacó, ya no puedo entrar a ver. Bueno, el caso es de que creo que en la primera no había hablado todavía de ciclo contable, ¿verdad? Solamente hablé de principios de contabilidad y conceptos nada más. Pero sería eso, esta presentación y la otra. Déjenme revisar bien y cualquier cosa, si alguien no puede verlas, ¿verdad? Me escribe y me dice, mire licenciada, fíjese que yo estuve revisando y no aparecen, o tal vez aparece la presentación de otra materia, así como me acaba de pasar con el plan de trabajo, ¿verdad? Entonces dígame, mire, fíjese que no está allí, y entonces yo voy a revisar inmediatamente para subirla. Les voy a subir ahorita la presentación de hoy junto con el video para que tengan acceso a él. ¿Qué más? No se les olvide, por favor, su correo institucional, se los pido nuevamente, ¿verdad? Hay que ingresar con ese correo. En el examen también ingresen con el correo porque a veces da problema y no pueden ingresar. ¿Sí, Wendy? Disculpe, ya, ¿cuántas preguntas van a hacer y cuánto tiempo tendremos? Vamos a tener las 2 horas clase, ¿verdad? Las 2 horas clase de 8:30 a 10:10, ¿verdad? Preguntas 15 preguntas, falso y verdadero, opción múltiple. Básicamente esas son. De opción múltiple es como cuando hacíamos de subrayar, ¿se acuerdan? Subraya la respuesta correcta y ahí ustedes seleccionaban cuál era la respuesta a la pregunta que se hacía. Falso y verdadero, pues ya sabemos, ¿verdad? Usted me va a leer va a leer la oración, digámoslo así, ¿verdad? O va a leer, no le puedo decir afirmación porque estamos diciendo que es algo verdadero, ¿verdad? Pero digamos así, va a leer usted la afirmación o el párrafo o la línea que hay ahí, ¿verdad? Y usted va a determinar si es falso o verdadero. Es como que le diga, 1 más 1 es igual a 3. Usted me va a poner falso o verdadero. Entonces ahí usted selecciona falso o selecciona verdadero. Tampoco le voy a poner conviértame en verdadera la siguiente afirmación falsa, ¿verdad? No, falso o verdadero. O sea, solamente es nada más para evaluar la teoría que vemos ahora. Ahí se van a dar cuenta cómo es el examen. En realidad no creo que se tarden ni siquiera 1 hora en hacerlo, pues. A lo sumo unos 40 minutos, 1 hora, lo mucho. ¿Vamos a recibir clases después? No.
hacemos el examen, lo terminamos y ahí nos va a quedar espacio pues para la siguiente clase que tengan ustedes, ¿verdad? Después de las 10, o no sé si ya no van a tener clases, y la mía es la segunda. Bien, si no hay más consultas, ya veo que se están saliendo sus compañeros, ¿verdad? Si no tienen más consultas, nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Esperándolos el próximo lunes, ¿verdad? Bueno, yo voy a estar conectada. Yo sé que ustedes tal vez solo van a entrar a hacer el examen y no hay ningún problema en eso, ¿verdad? Pero si no hay más consultas, pues nos quedaríamos hasta acá, jóvenes. Agradecerles su presencia y su puntualidad este día en la clase. Que tengan un feliz día a todos. Feliz día, Lick. Feliz Gracias, día. cuídense. Feliz día, Lick. Feliz fin de semana. Pónganse suéter para que no les dé tanto frío. Licenciada, Dígame. así como en las cuentas, digamos, del libro mayor, en las cuentas T, se tendría que poner el código, o ya no. No, no, hijo, solamente cuando estemos registrando comprobantes de diario. Ah, sí, como antes, solo era el nombre lo que poníamos como en el encabezado. Sí, solo el nombre, vamos a trabajar nada más, no se preocupe. Solo cuando registremos y vamos a ocupar código. Va. Pues sí. Muchas gracias, licenciada, y que pase feliz día. Gracias, igual feliz día a todos. Cuídense.